Continuamos con más en Sol TV Noticias. Miguel Arancibia ya me acompaña aquí en el set para hablar sobre desbalance patrimonial. Yo me he asustado, Miguel, porque digo, ¿cómo es esto de desbalance, no? Te puede traer problemas no solo con la SUNAT, sino también hasta con la justicia. O sea, el tema no es juego. ¿Cómo estás, Miguel? No, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos estás? días. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, lo que es el incremento patrimonial no justificado, que técnicamente se llama y lo que normalmente llamamos como desbalance patrimonial, es básicamente la diferencia que hay entre lo que yo le declaro a SUNAT y lo que SUNAT detecta en la variación de mi patrimonio. Por ejemplo, yo declaro 100.000 soles en el año a SUNAT, ¿correcto? Puede ser de diferentes rentas. Como persona natural, yo puedo tener alquileres, puedo emitir recibos por honorarios, puedo estar en planillas, puedo de repente ser socio de una empresa, recibir utilidades. Eso está dentro de las rentas de primera, segunda, cuarta y quinta categoría. Entonces, todo eso yo le puedo estar declarando a la administración tributaria, pero supongamos, declaré 100.000 soles en un año. Y después la SUNAT me dice, oye, mira, yo he cruzado información con registros públicos y te has comprado una casa de $1 millón. Entonces, por favor, quiero que me sustentes porque tú acá me has declarado 100.000, pero $1 millón, una casa, demuéstrame de dónde has sacado la diferencia, ¿no? Entonces, ¿cuándo se convierte en no justificado? Cuando el contribuyente no justifica la diferencia. Eso es lo que normalmente se llama el incremento patrimonial no justificado. ¿Y qué consecuencias puede traer eso, Miguel? Claro, las consecuencias que puede traer ahí, bueno, desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista penal. ¿Por qué? Tributariamente me van a cobrar un impuesto, es decir, de lo que yo normalmente le declaré a SUNAT, por ejemplo, 100.000, luego SUNAT me va a decir acá sobre la diferencia, ¿no? Sobre la diferencia que tú no me has sustentado, te voy a cobrar un tributo adicional que varía desde el 8% hasta el 30%, dependiendo de cuántas UITs yo he estado omitiendo. Es decir, por la diferencia tengo que ver más o menos en la escala de las UITs, del 8 al 30% tengo que pagar un tributo. Pero paralelamente también te pueden estar investigando, denunciando, claro, más allá de la multa administrativa que interponga SUNAT. Claro, SUNAT, bueno, lo que va a hacer es cobrarme el tributo, sin embargo no quedo libre de que me puedan denunciar también por lavado de activos, porque el Ministerio Público, como titular de la acción penal, me va a decir de dónde salió el dinero. O sea, la investigación puede darse. Ahora, para que me imputen ya el delito ya pues de lavado de activos, tiene que haber por lo menos algunos indicios de que el origen del dinero es ilícito. Y eso es lo que no concilia tanto con las normas tributarias, porque a las normas tributarias no le interesa si es que el origen del dinero es lícito o ilícito. Simplemente SUNAT me dice, tienes que tributar por la diferencia que no me ha sustentado. Claro. Entonces, ahí hay un poco también el tema de que independientemente que me pueden confiscar ese dinero por el lado penal, porque es de repente de origen ilícito, lavado de activos, narcotráfico puede ser, ¿no? Aparte, SUNAT también tengo la persecución de SUNAT que me cobra el tributo y la persecución del Ministerio Público que me dice esto de acá es lavado de activos. Ahora, sin ir a temas que pueden ser ya penales como las figuras ya señaladas, este tema del desbalance es más común de lo que se piensa. Estábamos hablando en interno, Miguel, con este tema de los chicos reality, por ejemplo, claro, ¿no? Que tienen una cantidad de ingresos envidiables, ¿no? Porque claro, por participar en estos programas de televisión, pues les pagan más de $15.000 mensuales, ¿no? Pero ahí viene el problema, ¿no? ¿Declaran esto a SUNAT o no? ¿Cómo es este tema? Claro, SUNAT tiene una serie de fuentes de información. Por ejemplo, uno cuando va a comprar un inmueble, ¿no? Generalmente va al notario. El notario tiene una declaración que le hace a SUNAT sobre esos movimientos que tiene. Entonces, una de las fuentes de información son los notarios. Otra fuente de información, registros públicos. Otra fuente de información, migraciones, que es lo clásico, por ejemplo, de los chicos reality, ¿no? Para SUNAT son pobres, sin embargo vemos que viajan a Dubái, viajan por Europa, y ese es dinero producto pues de las actividades que ellos realizan en la informalidad.
decir, se van a una discoteca, prestan sus servicios, la discoteca no les pide ningún comprobante de pago, les da en efectivo y lamentablemente, pues, por desconocimiento, ellos ese dinero lo depositan en una cuenta bancaria. Al depositarlo en la cuenta bancaria, tenemos un impuesto que se llama el ITF. El ITF es declarado por las entidades financieras a SUNAT. Entonces ya tenemos varias fuentes de información, notarios, registros públicos, migraciones, tenemos también las entidades bancarias, cuando uno va a depositar el dinero, el ITF, SUNAT, a través de una regla de 3, dice a 0.05% el ITF, el 100% cuánto será. Entonces ya tiene una idea de cuánto tengo de movimiento. Entonces lo que hace SUNAT es, mira, me declaró de repente 1 millón en el año, pero acá tiene pues que se ha comprado un yate, una casa, se ha ido de viaje pues al exterior, se ha ido a Dubái, se ha ido por toda Europa y no También cruzan movimiento migratorio. También cruzan movimiento migratorio. O sea, las agencias de viajes, los clubes sociales también, el padrón de socios, ¿cuánto te costó? Las membresías. Las membresías, o sea, SUNAT puede cruzar todo ese tipo de información y esa información le sirve pues a SUNAT para decirle, oye, ¿de dónde ha sacado el dinero? ¿Qué ¿no? se debe hacer desde el inicio entonces para evitar estos problemas con SUNAT? En primer lugar, uno tiene que ser consciente y tiene que tributar, es decir, declarar sus ingresos en primer lugar. Esa es la parte elemental. Otra situación es de que debe observar las formalidades que requieren ciertas operaciones. Porque, por ejemplo, yo he podido tener ingresos que son totalmente legales. Por ejemplo, mi papá me donó $500,000 soles. Correcto. Entonces, ese $500,000 soles, nos fuimos al notario, ¿no? El notario vio el dinero, inclusive llevaron la plata, lo vio el notario, hicieron la escritura de donación, correcto, y pero no cumplieron con la bancarización. A partir del año 2004, a través de la ley 28194, uno está obligado a bancarizar, así sea un sol por temas de repente de préstamos y hasta de donaciones. ¿Por qué? Porque SUNAT me va a decir, necesito una fecha cierta para saber de que realmente eso te donaron. Entonces, a veces por formalidades caemos en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque efectivamente la donación se dio. De acuerdo a las normas del Código Civil, yo cumplí con un documento de fecha cierta por el dinero, me dieron un documento de fecha cierta, pero no cumplí con la bancarización. O sea, no ingresé el dinero al banco. Y al no ingresarlo en el banco, SUNAT me dice, oye, por más de que el notario ponga en su escritura que ha visto el dinero, eso para mí no es prueba. Tienes que haberlo ingresado al banco. O sea, la bancarización. Si es que yo no bancarizo, lamentablemente no puedo sustentar. Que entra el sistema. Se nos acaba el tiempo, Miguel, estamos conversando muy interesante sobre este tema, pero algo también, cuando uno habla de desbalance patrimonial, de evasión, de informalidad, se me vino a la mente la figura muy utilizada, sobre todo de los testaferros, ¿no? Claro. ¿Hasta qué punto se les detecta también a los testaferros y hay también incluso investigación? Y también algunas consecuencias penales, seguramente, ¿no? Así es. Generalmente, pues, utilizan cuentas, ¿no?, de familiares, amigos, donde dicen, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer este movimiento en tus cuentas. Pero como te decía, hay un impuesto que es el ITF, impuesto a las transacciones financieras, que eso es detectado pues a través de los movimientos bancarios y SUNAT se entera, mira, esta persona no tiene ningún ingreso y mira cuánto mueve en sus estados de cuenta, en sus movimientos bancarios. Y SUNAT automáticamente le dice de dónde es. Y la persona que utilizó simplemente se lava las manos y dice, mira, tú arregla tu problema. O sea, ese es el gran problema también de la utilización de testaferros y no necesariamente de testaferros, sino que también a veces las empresas dicen, mira, ¿sabes qué? Hay un trabajador que está en cierta zona y tiene a su cargo otros trabajadores. Entonces vamos utilizando la cuenta de ese trabajador. Y le depositan ahí el sueldo. Y le depositan el sueldo y dicen, mira, te voy a depositar. Le están haciendo un daño. Exacto. ¿Por qué? Porque si la empresa no es ordenada y no tiene los sustentos para decir, mira, este dinero fue para pagar esta planilla de esta zona y le hemos depositado a ese trabajador y el trabajador, o sea, no se guardó ningún voucher, ninguna transferencia, no hay cómo demostrar. La SUNAT le va a caer a él y va a pensar que todo el dinero es de él, ¿no? Así es. No fue así. SUNAT va a decirle, mira, ¿sabes qué?
no sustentaste, vas a tener que tributar acá por ese como ingreso. exacto, incremento patrimonial no justificado, ¿no? Miguel, Así muchísimas gracias. Perfecto, gracias por la invitación. No, a ti, me hacía bastante claras, Miguel. Muchísimas gracias. Listo.